Él vio el cielo, oyó palabras que nadie más escuchó. Fue arrebatado a la presencia gloriosa de Dios, pero regresó a la tierra con algo que nadie esperaba: un espino, un sufrimiento constante, una debilidad que lo acompañaba donde quiera que fuera. ¿Cómo puede alguien tan profundamente usado por Dios ser al mismo tiempo tan profundamente herido? El apóstol Pablo vivió este conflicto, entre revelaciones sublimes y un dolor que no cesaba. Muchos veían en él autoridad y poder, pero pocos conocían la batalla interna que lo consumía. En el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, reveló este secreto. Y lo que está detrás de esas palabras puede cambiar la forma en que vemos nuestras propias luchas. Si hasta Pablo, con todo lo que vio y vivió, tuvo que lidiar con un espino que no lo dejaba en paz, tal vez lo que necesitamos no sea menos dolor, sino más luz sobre él. Y si eso es lo que buscas, claridad bíblica, fe sin maquillaje y enseñanzas profundas como estas, inscríbete en el canal. Aquí, cada capítulo de la palabra cobra vida con sentido, contexto y dirección. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo revela uno de los aspectos más vulnerables de su trayectoria ministerial, y lo hace ante una crisis relacional con esa iglesia. El contexto es tenso. Pablo está siendo atacado por falsos maestros que se autodenominaban superapóstoles y ponían en duda su autoridad espiritual. Valoraban las apariencias, la oratoria refinada y las experiencias místicas como señales de aprobación divina. Mientras tanto, Pablo era descrito como alguien de presencia débil, discurso despreciable y marcado por el sufrimiento. La comunidad de Corinto, influenciada por una cultura griega que exaltaba la fuerza, la sabiduría y el éxito, comenzaba a escuchar estas acusaciones. Y es en este escenario, lleno de dolor y necesidad de defensa pastoral, que Pablo abre su corazón y expone algo profundo: su lucha personal con un espino en la carne. La tensión entre la gloria espiritual y la fragilidad humana es el hilo conductor de esta confesión. El apóstol, que había fundado esa iglesia e invertido tanto amor y trabajo, ahora se veía obligado a justificar su ministerio ante personas que él mismo había conducido a la fe. Pero en lugar de usar argumentos convencionales o exaltar sus credenciales, Pablo elige un camino sorprendente. Habla sobre su debilidad. Esta elección no fue aleatoria, cargaba una intencionalidad teológica. Pablo sabía que la cruz de Cristo había invertido los valores del mundo y que por eso la fuerza de Dios se manifestaba precisamente en la debilidad humana. Al compartir su dolor, no buscaba compasión, sino que revelaba una verdad espiritual que los corintios necesitaban comprender. Más que un desahogo, lo que Pablo ofrece en este capítulo es una confrontación a los valores distorsionados que estaban contaminando la iglesia. Sabía que una comunidad moldeada por la lógica del poder humano no entendería el evangelio en su esencia. Por eso, en lugar de esconder sus heridas, las presenta como prueba de la autenticidad de su llamado. El dolor se convierte en parte del testimonio y la vulnerabilidad, un triunfo espiritual. Es como si dijera: si ustedes quieren una señal de que Dios está conmigo, miren mi debilidad, porque es en ella donde habita el poder de Cristo. Este cambio de perspectiva es radical. Pablo no niega sus experiencias sobrenaturales, ni rechaza la posibilidad de manifestaciones poderosas del Espíritu. Por el contrario, reconoce que tuvo visiones y revelaciones extraordinarias. Pero enfatiza que todo eso sería inútil si no estuviera acompañado de humildad, dependencia de Dios y conciencia de su propia limitación. El evangelio que Pablo anunciaba no era un mensaje de autopromoción religiosa, sino de entrega total al Señor. Y el capítulo 12 se transforma en un manifiesto de rendición, un clamor contra la vanidad espiritual, un testimonio de que la gracia divina no se apoya en la performance humana.
sino en corazones quebrantados. Este telón de fondo revela que el espino en la carne, tema central del capítulo, no es un detalle periférico en la vida de Pablo, es parte esencial de su camino. Y al compartir esto con la iglesia, está enseñando algo que va más allá del sufrimiento individual. Muestra cómo Dios moldea a sus siervos a través del dolor, preparándolos para una misión que no depende de fuerza propia, sino de la suficiencia de la gracia. La fragilidad, a los ojos de Pablo, no era una vergüenza a ser escondida, sino una oportunidad para que el poder de Cristo brillara aún más. Al narrar su experiencia mística con el tercer cielo, el apóstol Pablo elige un enfoque rebosante de discreción y reverencia. Habla de sí mismo en tercera persona, diciendo que conoció a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. La forma en que construye este relato ya indica que Pablo no está interesado en autopromoción espiritual. A pesar de haber vivido algo glorioso y fuera de lo común, evita los detalles y prefiere no exaltarse. Esta modestia contrasta con los falsos maestros de Corinto, que usaban sus supuestas experiencias espirituales para manipular e impresionar. Pablo, por el contrario, parece decir que las mayores revelaciones no son un trofeo a exhibir, sino un peso de responsabilidad ante Dios. El tercer cielo, expresión presente en este pasaje, era una forma judía de referirse a la presencia más elevada de Dios, el lugar donde Él habita en plenitud. El hecho de que Pablo haya sido llevado allí, y aún escuchar palabras inefables que al hombre no le es lícito hablar, muestra que tuvo una experiencia profundamente santa, algo que no se destinaba al público, sino a su propia edificación. Sin embargo, esta visita celestial no vino sin consecuencias. En lugar de convertirse en un superapóstol, Pablo recibe un freno espiritual, un espino en la carne, como si Dios, conociendo el corazón humano, anticipara la tentación de la soberbia y colocara una limitación permanente para mantenerlo en el camino de la dependencia. La pedagogía divina se hace evidente en este punto. Dios permitió que Pablo subiera tan alto en espíritu para luego colocarlo ante una debilidad continua. Esto no fue un castigo, sino una protección. El Señor sabía que el alma humana, cuando está expuesta a glorias espirituales, corre el riesgo de enorgullecerse y desviarse. Por eso, después de tanta revelación, vino un límite. Y no un límite cualquiera, sino uno que tocaba directamente el cuerpo o las emociones de Pablo. Algo incómodo, persistente, doloroso. Este contraste entre el cielo visitado y el espino recibido muestra que la espiritualidad auténtica no está hecha solo de éxtasis, sino también de cruces. Al compartir esta secuencia con los corintios, Pablo revela que no hay separación entre la experiencia espiritual profunda y el realismo ante las propias limitaciones. No esconde el sufrimiento, ni intenta adorar la realidad con triunfalismo. Muestra que la vida cristiana está hecha de altibajos, de momentos de gloria y de dolor constante. Y más, que ambos son instrumentos usados por Dios para forjar el carácter de sus siervos. El espino, en este sentido, no es un accidente en el camino, sino parte del proceso de modelado espiritual. Es como si el Señor estuviera diciendo: te llevé a mi trono, pero ahora necesito enseñarte a caminar conmigo en humildad. Esta combinación de revelación y limitación muestra que Dios actúa de forma paradójica y que la verdadera grandeza espiritual no está en quien vive experiencias extraordinarias, sino en quien permanece fiel incluso cuando el espino duele. La enseñanza de Pablo deja claro que ser usado por Dios no significa vivir sin fragilidades. Por el contrario, muchas veces, cuanto más alguien es llamado a algo elevado, más será mantenido en humildad para no perderse en el orgullo. Y en este equilibrio entre el cielo y el espino nace un tipo de fe profunda, probada, enraizada en la gracia, no en las sensaciones. Al mencionar el espino en la carne,
El apóstol Pablo no revela su naturaleza exacta, dejando espacio para múltiples interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos estudiosos sugieren que se trataba de una enfermedad física crónica, quizás relacionada con la visión o ataques epilépticos. Otros defienden que podría ser una aflicción emocional, un tipo de ansiedad o angustia. Hay quienes consideran que el espino era la persecución constante, los falsos hermanos o incluso una tentación espiritual persistente. Pero más importante que descubrir qué era exactamente ese espino, es entender el motivo por el cual Pablo lo describió de manera tan impactante. No lo llama simplemente dolor, sino mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Era algo que lo acompañaba de forma continua, sin alivio, y que causaba gran humillación. Este sufrimiento no fue algo pasajero ni ocasional. Pablo lo sentía como una presencia constante, una especie de recordatorio de su limitación. Y esta constancia revela algo poderoso. Dios no solo permitió el espino, sino que también lo mantuvo allí, incluso ante las oraciones sinceras de Pablo. Esto nos lleva a reflexionar sobre cuánto la fe cristiana verdadera necesita estar dispuesta a convivir con dolores que no se resuelven rápidamente. No toda aflicción será removida. A veces, el propósito de Dios no es sanar de inmediato, sino sostener con su gracia en medio del dolor. Y Pablo entendió esto no solo con la mente, sino con el alma. Vivió esta tensión todos los días. Al usar la palabra abofetear, Pablo nos está diciendo que el espino no era solo incómodo, era agresivo, humillante, público. Era algo que lo hería repetidamente, como un puñetazo en la cara. Esto destruye la idea de un cristianismo triunfalista, donde el dolor es siempre señal de debilidad espiritual. Por el contrario, aquí vemos que el mayor apóstol de la iglesia primitiva fue mantenido en sufrimiento por un propósito superior. El espino no lo descalificaba, sino que lo santificaba. Era una herramienta en las manos de Dios para mantenerlo dependiente, quebrantado, moldeado. El dolor, en este caso, no era enemigo, era aliado de la gracia. Este tipo de sufrimiento, que permanece incluso ante mucha fe, nos enseña que la espiritualidad cristiana no se mide por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de permanecer firme, incluso cuando éste insiste en quedarse. El testimonio de Pablo corrige nuestras expectativas equivocadas sobre la vida cristiana. No toda oración será atendida de la manera que esperamos. No toda lucha desaparecerá. Pero cuando la gracia sostiene, lo que era debilidad se transforma en fuerza, y lo que parecía derrota se convierte en instrumento de gloria. La decisión de Pablo de compartir este espino, incluso sin detallar, muestra su intención pedagógica. No estaba interesado en llamar la atención sobre sí mismo, sino en revelar la sabiduría divina que transforma el sufrimiento en propósito. Cada lector u oyente de la carta podría identificarse con el dolor sin nombre, sacando a la luz sus propios espinos. Y en lugar de enfocarse en lo que nos hiere, Pablo nos invita a mirar a quien nos sostiene. La permanencia del espino se convierte paradójicamente en una prueba de la fidelidad de Dios en medio del dolor que no se va. Y antes de continuar, vale una pausa rápida. ¿Cuál crees que era el espino de Pablo? Mucha gente ya ha arriesgado interpretaciones físicas, emocionales, espirituales. Pero, ¿y tú? ¿Qué piensas sobre esto? Escribe en los comentarios. Quiero mucho leer tu perspectiva. Ahora mira lo que Pablo revela a continuación. El apóstol Pablo describió el espino como un mensajero de Satanás, para que me abofetee, trayendo a la luz una realidad espiritual compleja, algo que al mismo tiempo provenía del enemigo, pero operaba bajo el control absoluto de Dios. Esta tensión teológica no es nueva en las Escrituras. Job, por ejemplo, sufrió ataques orquestados por Satanás, pero con la permisividad y los límites establecidos por el propio Señor. En 2 de Corintios, capítulo 12,
Pablo nos muestra que el mismo principio se aplica a su vida. Aunque el espino tuviera origen maligno, no escapaba al dominio soberano de Dios, que lo utilizaba como herramienta de perfeccionamiento. Esto nos enseña que no todo dolor viene directamente de Dios, pero todo dolor, cuando es permitido por Él, está al servicio de un propósito mayor. El uso de la expresión mensajero del griego ángelos sugiere que Pablo veía ese espino no solo como un malestar físico o emocional, sino como una embestida espiritual con la intención clara de abatirlo. La palabra abofetear refuerza la imagen de un ataque violento y repetido, un golpe continuo a su dignidad y fuerza. Sin embargo, en lugar de permitir que este ataque lo destruyera, Pablo lo reinterpretó a la luz de la soberanía de Dios. Entendió que estaba viviendo una guerra espiritual, pero también reconocía que nada escapaba al control divino. Su reacción no fue de rebeldía, sino de entrega. No se dejó consumir por la amargura. Eligió confiar en que, si Dios no lo libraba, era porque había algo más precioso siendo formado en él. Este entendimiento profundo cambia completamente la forma en que lidiamos con adversidades espirituales. No todo sufrimiento viene para ser eliminado. Algunos vienen para enseñarnos. Pablo aprendió que incluso un mensajero de Satanás puede ser usado por Dios como instrumento de santificación. Esto no significa que Dios tenga placer en el dolor, sino que Él transforma lo que era para mal en bien, como hizo con José en Egipto. La acción del enemigo es limitada por la mano divina, y más importante aún, es reconfigurada para un fin redentor. Lo que era para avergonzar a Pablo se convirtió en un canal de gloria. Lo que era para derribarlo lo hizo permanecer de pie, sostenido no por sí mismo, sino por la gracia. La enseñanza de Pablo resuena con fuerza en las luchas espirituales de hoy. Muchos cristianos enfrentan ataques del enemigo, sean tentaciones persistentes, enfermedades, persecuciones o crisis existenciales. Pero al entender que incluso estos sufrimientos pueden estar bajo la permisividad de Dios, la postura cambia. El enfoque deja de ser el alivio inmediato y pasa a ser la transformación interior. La oración continúa, pero ahora con un corazón dispuesto a escuchar. Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? Pablo oró, sí, y veremos que clamó 3 veces por alivio. Pero antes de ser atendido como quería, fue transformado en cómo veía su propio dolor. Esta comprensión más amplia de la soberanía divina no anula la realidad de la guerra espiritual, sino que reposiciona al creyente ante ella. El sufrimiento no es minimizado, sino resignificado. El espino no es ignorado, sino que se convierte en parte del testimonio. Y la presencia de Dios, incluso silenciosa, se hace más real cuando sabemos que Él tiene el control de todo, incluso de los dolores que el enemigo intenta usar contra nosotros. Como Pablo enseñó a los romanos, todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28. Incluso el espino. Al enfrentarse con el espino que lo atormentaba, el apóstol Pablo no permaneció en silencio ante Dios. Oró. Y oró con insistencia. La carta a los Corintios relata que rogó al Señor 3 veces para que ese espino fuera retirado. Este detalle está cargado de significado. Pablo no era un hombre cualquiera en términos espirituales. Era alguien con profunda intimidad con Dios, que ya había sido usado para operar milagros y curaciones. Y aún así enfrentó el silencio divino, o mejor dicho, una respuesta que contradecía su deseo. La oración no fue despreciada, pero la respuesta vino en forma de negativa. Y esa negativa traía una revelación mayor. Dios quería algo más profundo que simplemente quitar el dolor. Este momento de súplica revela mucho sobre la madurez espiritual de Pablo. No disimula su dolor, ni finge ser inquebrantable. Clama, abre su corazón, implora alivio.
Esto muestra que la verdadera fe no es indiferencia ante el sufrimiento. Es suficiente confianza para derramar el alma ante el Señor. Y es exactamente en este lugar de vulnerabilidad donde Pablo escucha la respuesta divina que cambiaría para siempre la manera en que encaraba la vida. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta frase no fue solo una respuesta, sino una revelación. Dios estaba mostrando que la presencia del dolor no significaba ausencia de gracia. La respuesta que Pablo recibió enseña que la oración sincera puede no alterar la circunstancia, pero tiene el poder de transformar el corazón. En lugar de remover el espino, Dios amplió la visión de Pablo sobre el propósito de ese sufrimiento. La gracia no sería un premio posterior a la superación, sino una realidad presente en medio del dolor. No era necesario quitar el espino para que Pablo fuera fortalecido. Bastaba la gracia de Cristo descansando sobre él. Y eso lo cambia todo. El sufrimiento deja de ser un obstáculo y se convierte en un ambiente donde el poder de Dios se manifiesta con más intensidad. Esta respuesta también nos enseña sobre los límites de la experiencia humana ante los designios divinos. No siempre comprenderemos plenamente el porqué de los dolores que nos golpean, pero siempre podemos experimentar el con quién enfrentamos esos dolores. La gracia de Cristo es más que un consuelo emocional. Es una capacitación real que actúa donde las fuerzas humanas fallan. Y es por eso que Pablo no solo aceptó la respuesta de Dios, sino que comenzó a ver el espino como algo que formaba parte de su llamado. La oración no fue en vano, porque lo llevó a descubrir que hay gloria incluso en las heridas. Pablo aprendió que una oración no respondida como uno espera puede revelar secretos más profundos de la fe cristiana. La gracia suficiente de Cristo no es una promesa de alivio inmediato, sino de presencia constante. Y esta respuesta divina, registrada en 2 Corintios capítulo 12, se convirtió en un tesoro para todos los que, a lo largo de la historia, cargan sus propios espinos y claman por liberación. Dios escucha, Dios responde, pero sobre todo Dios sostiene. Mi gracia te basta. Con estas palabras, Dios reveló al apóstol Pablo el secreto que sostendría no solo su caminar personal, sino también el corazón de todos los que viven en medio del dolor y permanecen fieles. Esta declaración no es una resignación fría, ni un intento de silenciar la súplica. Es una revelación gloriosa. Dios estaba diciendo que su gracia no era un complemento, sino una suficiencia. Era todo lo que Pablo necesitaba. Aunque el espino permaneciera, la presencia divina sería constante. Y esta presencia es la que sostiene, consuela, fortalece y moldea. La gracia no removió el sufrimiento, sino que lo transformó en un lugar de encuentro con el poder de Cristo. El concepto de gracia aquí va más allá de la salvación inicial. Se trata de una acción continua de Dios en la vida del creyente, una fuerza que sostiene y capacita en las debilidades. La palabra griega usada por Pablo indica algo activo, dinámico, vivo. La gracia no es un concepto abstracto, es la propia intervención de Dios a favor de quien reconoce su total dependencia. Y es precisamente por eso que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando las fuerzas humanas se agotan, la acción divina se manifiesta con mayor intensidad. El espino, en este sentido, se convierte en el escenario donde la gracia actúa con libertad. Pablo entendió que la debilidad no era una barrera para la acción de Dios. Era la puerta. Mientras los corintios valoraban las apariencias y performances, el apóstol mostraba que el verdadero poder no estaba en la imagen de éxito, sino en la sinceridad de quien se rinde. Cuando decía que la gracia le bastaba, estaba afirmando que no necesitaba otro fundamento más que la presencia constante de Cristo.
Y esto nos desafía a reflexionar. ¿Hemos buscado esta gracia como nuestro sustento principal o hemos exigido alivios inmediatos como condición para seguir? Esta nueva visión de Pablo cambia el centro de la vida cristiana. Ya no se trata de eliminar el dolor a toda costa, sino de encontrar a Dios en medio de él. El cristianismo no es una jornada de glorias ininterrumpidas, sino un camino de cruces cargadas con fe. Y en esta travesía, la gracia es lo que impide el desánimo, el colapso, el abandono de la vocación. La dependencia que nace de la debilidad es lo que sostiene la verdadera fuerza. Y la presencia constante de Dios, aún silenciosa, es más poderosa que cualquier respuesta espectacular. La experiencia de Pablo, registrada en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, resuena como una promesa viva. Para cada espino existe una medida exacta de gracia. Nada falta a los que confían. La fuerza de Dios jamás se ausenta. Y la suficiencia de la gracia no es un premio para unos pocos, sino una realidad ofrecida a todos los que, como Pablo, aprenden a depender. Cuando la debilidad humana se encuentra con la gracia divina, nace una nueva forma de vivir, más real, más profunda, más parecida a Cristo. Después de recibir la respuesta divina de que la gracia de Cristo sería suficiente, el apóstol Pablo hace una declaración que contradice toda lógica humana. De buena voluntad, pues me gloriaré en mis debilidades, para que en mí habite el poder de Cristo. Esta afirmación, registrada en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, no es fruto de conformismo, sino de revelación espiritual. Pablo no solo aceptó su debilidad, comenzó a gloriarse en ella. Este gesto, en una cultura que exaltaba el poder, el desempeño y el honor, representaba una verdadera revolución. Estaba mostrando a la iglesia de Corinto que el evangelio no se sostiene sobre apariencias de fuerza, sino sobre una realidad profunda de dependencia de Dios. La decisión de gloriarse en las debilidades revela una inversión intencionada de valores. Mientras los superapóstoles intentaban impresionar con discursos elocuentes y hechos espirituales, Pablo prefería mostrar sus cicatrices. Su gloria no estaba en victorias visibles, sino en la gracia que lo mantenía de pie en medio del dolor. Lo que para muchos sería motivo de vergüenza, para él se convertía en motivo de alabanza. Al gloriarse en las debilidades, Pablo no celebraba el sufrimiento en sí, sino el poder de Cristo que se manifestaba a través de él. Era una forma de reconocer que todo lo que había de eficaz en su ministerio venía del Señor y no de él mismo. Esta postura desconstruye el orgullo espiritual y nos enseña que la vulnerabilidad no es una falla a ser escondida, sino un suelo fértil donde la gracia puede florecer. Pablo no buscaba parecer fuerte, porque había aprendido que la autenticidad abre espacio para que otros también sean liberados de la ilusión de autosuficiencia. Al mostrarse humano, señalaba a Cristo como la verdadera fuente de fuerza. Y esto cambia la forma en que vemos nuestras propias fragilidades. No necesitan ser camufladas, sino presentadas ante Dios como espacios donde su poder puede habitar. La gloria en las debilidades también tiene un valor pastoral profundo. Al escribir a la iglesia de Corinto, Pablo estaba enseñando con su propio ejemplo cómo lidiar con el sufrimiento, las limitaciones y las presiones. Estaba formando una comunidad que no dependería de líderes carismáticos e infalibles, sino de creyentes conscientes de su necesidad continua de la gracia. La gloria en las debilidades no produce autocompasión, sino humildad. Y esta humildad es el terreno donde el Espíritu Santo opera con libertad. Pablo no quería ser admirado por su fuerza, sino que deseaba que Cristo fuera visto a través de su entrega. Esta enseñanza desafía cualquier espiritualidad basada en apariencias o resultados. Pablo nos invita a redefinir nuestros criterios de victoria. La mayor conquista espiritual no está en eliminar el dolor, sino en aprender a ser sostenido por Dios en medio de él.
Gloriarse en las debilidades, es decir, lo que tengo de mejor no es mi capacidad, sino lo que Cristo hace a través de mí, incluso cuando soy incapaz. Este es el corazón de una fe que no depende de circunstancias, sino de la habitación del poder de Cristo. Y esta fe es la que transforma. Cuando Pablo afirma que se gloriará en las debilidades para que el poder de Cristo repose sobre él, utiliza una imagen profunda. El verbo griego traducido como repose lleva el sentido de armar una tienda, como quien monta un tabernáculo. Es decir, el apóstol está diciendo que el poder de Cristo hace morada donde encuentra debilidad. No se trata de una visita ocasional, sino de una habitación continua. Este detalle transforma completamente nuestra comprensión sobre lo que significa depender de Dios. La debilidad, lejos de ser un obstáculo, es en realidad el espacio que el Señor elige para establecer su presencia. Este concepto ecoa lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, cuando ordenó que el tabernáculo fuese erguido en medio del pueblo, en pleno desierto, incluso en sus limitaciones. La presencia divina no se manifiesta en la fuerza de los hombres, sino en el lugar de la rendición. Y fue eso lo que Pablo experimentó. Descubrió que, cuando abandonaba el intento de parecer fuerte, encontraba un nivel de comunión con Cristo que iba más allá de las palabras. La presencia del Señor se volvía más tangible precisamente cuando reconocía su limitación. Y esta experiencia se convertía en el combustible de su ministerio. La fuerza del Evangelio está justamente en esta contradicción aparente. El poder de Dios se revela con más claridad cuando el ser humano se reconoce frágil. Pablo no temía ser visto como débil, porque había aprendido que la verdadera autoridad espiritual no proviene de la imagen, sino de la presencia real de Cristo. Esta presencia no solo consuela, capacita, no solo conforta, transforma, y no reposa sobre quien confía en sí mismo, sino sobre quien se rinde. Es en este lugar de rendición donde Dios arma su tienda. Este entendimiento corrige una expectativa equivocada que muchos cristianos cargan, la de que Dios solo usa a los fuertes, los preparados, los impecables. La realidad presentada por Pablo es otra. Dios escoge precisamente a los improbables, los limitados, los quebrantados, porque son estos quienes reconocen su total dependencia. Y cuanto más conscientes de su debilidad, más abiertos están para recibir el poder de Cristo. No se trata de celebrar la limitación en sí, sino de reconocer que ella es el canal por donde la gracia fluye con más libertad. El poder de Cristo reposa sobre los débiles porque ellos no disputan espacio con Él. No hay competencia entre la autosuficiencia y la suficiencia de la gracia. Cuando todo en nosotros se agota, la presencia de Dios encuentra terreno fértil para actuar. Fue eso lo que Pablo enseñó con su vida y ministerio. Y es eso lo que sigue siendo una verdad viva para todos los que, en sus debilidades, deciden hacer de Cristo su fuerza. Como escribió en Filipenses capítulo 4, versículo 13, «Puedo todas las cosas en aquel que me fortalece». La conclusión del apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 10, es una de las más paradójicas de toda la Escritura, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta declaración resume toda la jornada espiritual revelada en este capítulo. No es un juego de palabras, sino el descubrimiento de un principio espiritual que cambia radicalmente la manera en que vivimos la fe. La verdadera fuerza, según Pablo, nace cuando se reconoce la debilidad. Esto no es debilidad psicológica, ni pasividad, es la conciencia de que por sí mismo el ser humano es incapaz de cumplir los propósitos de Dios, y que solo la gracia es suficiente para sostener, capacitar y conducir. Esta fuerza que nace de la debilidad es diferente de cualquier fuerza humana. No es producto de disciplina, autoconfianza o estrategia. Es el resultado directo de la habitación del poder de Cristo en la vida de quien se entrega.
Pablo descubrió que cuanto más vulnerable se volvía, más espacio había para que Dios operara. Su fuerza, por lo tanto, no era de él, era de Cristo en él. Y esta es la clave del secreto revelado. No se trata de eliminar la debilidad, sino de descubrir que a través de ella somos conducidos a una dependencia que nos hace invencibles espiritualmente. La frase de Pablo también lleva un tono de liberación. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. No necesitaba competir con los superapóstoles, ni convencer a los corintios con retórica. Su debilidad era su credencial. Su dependencia era su autoridad. Al afirmar que era fuerte precisamente cuando se veía débil, estaba enseñando que la verdadera fuerza es invisible a los ojos humanos, pero poderosa en el mundo espiritual. Y esta es la fuerza que movió su vida, sostuvo sus viajes, enfrentó persecuciones y edificó iglesias en medio de luchas constantes. Esta declaración también sirve como consuelo para todos los que, como Pablo, cargan sus propios espinos. Nos recuerda que no necesitamos esconder nuestros dolores para ser usados por Dios. Por el contrario, es justamente en ellos donde el poder de Cristo se revela con más claridad. Cuando no hay nada más en que apoyarse, descubrimos que Él es todo lo que necesitamos. La debilidad no es el fin. Es el comienzo de una jornada más profunda con Dios. Y en esta jornada, cada paso depende de la gracia. El secreto revelado en 2 Corintios, capítulo 12, no es solo una doctrina, es una invitación. Un llamado a vivir sin máscaras, a abandonar el orgullo espiritual, a dejar de fingir fuerza cuando el corazón está cansado. Pablo nos invita a hacer de la debilidad un altar, donde la gracia de Cristo desciende con poder, y nos enseña que no hay vergüenza en ser débil, siempre que la fuerza que nos sostiene venga del Señor. Cuando todo parece fallar y el dolor insiste en quedarse, es en este lugar donde podemos escuchar, como Pablo escuchó: «Mi gracia te basta». Hay historias que no olvidamos y enseñanzas que merecen ser transmitidas. Si la vida de Pablo te habló hoy, comparte este video con alguien que también necesita entender que incluso el dolor puede tener propósito. Y no te vayas sin comentar qué más tocó tu corazón. Y claro, si aún no estás suscrito, ahora es el momento adecuado para ser parte de este espacio de fe y profundidad bíblica.